Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y entramos en el último apartado del sexto mandamiento. Después de haber hablado del divorcio, tiene como título el último apartado, Otras ofensas a la dignidad del matrimonio. Es a partir del punto 2387, y este primero habla sobre el tema de la poligamia, que es sobre lo que vamos a tratar hoy. Puede parecer un tema como muy lejano a nosotros, pero vais a ver que si lo vamos un poco explicitando, etcétera, no lo es tanto. 2387, como digo. Es comprensible el drama del que, deseoso de convertirse al Evangelio, se ve obligado a repudiar una o varias mujeres con las que ha compartido años de vida conyugal. Sin embargo, la poligamia no se ajusta a la ley moral, pues contradice radicalmente la comunión conyugal. La poligamia niega directamente el designio de Dios, tal como es revelado desde los orígenes, porque es contraria a la dignidad, a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan como un amor total y por lo mismo único y exclusivo. El cristiano que había sido polígamo está gravemente obligado en justicia a cumplir los deberes contraídos respecto a sus antiguas mujeres y sus hijos. Bueno, pues en primer lugar, comenzando a explicar el tema de la poligamia, decimos que nos atrevemos a afirmar que la poligamia es contraria a la ley natural, al derecho natural. Bueno, es verdad que hay por ahí algunos autores que afirman que no está tan claro que sea contraria a la ley natural, pero que es verdad que lo que es innegable es que está prohibida por la ley de Dios y por la ley de Jesucristo. Bueno, vamos a ir desmenuzando un poco esto. Nos atreveríamos a decir claramente que la poligamia es también contraria al derecho natural. ¿Por qué? Porque impide alcanzar los fines naturales del matrimonio. Para poder alcanzar los fines naturales del matrimonio no solo hace falta la indisolubilidad, o sea, que el matrimonio no sea indisoluble y que no se fracture, ¿no?, con el divorcio, sino que también para poder alcanzar los fines del matrimonio hace falta que se cumpla la unidad, la monogamia. Digo para poder cumplir los fines. ¿Qué fines son esos? Bueno, el primero, la procreación. Podría decir un hombre, pero con la poligamia se procrea más, ¿no? Entonces se cumplen mejor los fines del matrimonio, porque se puede tener más hijos con varias mujeres. Luego, oye, ese fin, si se dice que el matrimonio tiene dos fines principalmente, ¿no? El de la procreación y el segundo, el de la comunión de amor, una comunidad de vida, como la comunión conyugal. Hombre, por lo menos el primer fin sí que se cumple bien, que es el de la procreación, ¿no? Tampoco es cierto, ni siquiera esto es cierto, porque no se trata únicamente de procrear hijos numéricamente, ¿no?, sino también de educarlos. O sea, nosotros cuando hablamos de que el fin del matrimonio es la procreación, también es la educación, o sea, está ligado a lo anterior, ¿no? Y para poder educar hace falta una acción conjunta de los padres en un hogar bien unido. Y eso en la poligamia eso es imposible. Es imposible, es decir, los hijos no pueden ser educados en un hogar con una conjunción de un hogar que les dé, ¿no?, pues ese ámbito adecuado para recibir un modelo, un referente de vida que sea para ellos educadora, ¿no? Luego, ni siquiera el primer fin se cumple en la poligamia, porque no es el ambiente adecuado. O sea, un hijo tiene derecho a ser educado por un padre y una madre en una comunión de vida. Y por supuesto tampoco se cumple la segunda finalidad del matrimonio, ¿no?, que es la comunión conyugal. Pues porque es evidentemente eso es cosa perdida, ¿no? Es un auténtico ataque también a la dignidad de la mujer. Es un ataque a la dignidad de la mujer el hecho de que
de que no se considere como que una esposa va a llenar plenamente el corazón de un hombre, ¿no? Sino que tenga que tener varias, en el fondo implícitamente es reducir a la condición de objeto a la mujer, porque entonces uno dice, bueno, para satisfacerme necesito varios, ¿no? Varias mujeres, como si la relación conyugal no estuviese establecida de un tú a tú, en un tú a tú, ¿no? Como Dios ha establecido una relación personal con nosotros, ¿no? No es suficiente para llenar mis afectos, mi corazón, y entonces tengo que recurrir a varias esposas. Bueno, eso es totalmente vejatorio de la dignidad de la mujer. Totalmente vejatorio. Y por lo tanto entendemos que es contrario a la ley natural, ¿no? Bueno, también decir una cosa, que la poligamia es contraria a la institución, ¿no? A la forma en la que Dios instituyó el matrimonio. La unión del hombre y la mujer, tal y como la describen los relatos del Génesis, implica claramente la monogamia. Claro, allí no se utilizan en la Biblia esos términos de monogamia o poligamia, esos son términos nuestros, ¿no? Pero uno ve el libro del Génesis y allí claramente se está implícitamente hablando de monogamia, ¿no? Pues por ejemplo, el hecho de que el hombre y la mujer fuesen creados por Dios en estado de pareja. Hombre y mujer los creó, o sea, los creó en estado de pareja. Dios no creó al hombre y la mujer tal y como el Génesis lo describe en estado de familia poligámica, no. Eran en estado de Adán y Eva. O también, por ejemplo, el hecho de las palabras de Adán o del narrador inspirado del texto del Génesis, ¿no? Que dice, por esto el hombre se une a su mujer y serán los dos una sola carne. Hombre, está bastante claro, ¿no? Es un texto bastante claro en el que implícitamente se está hablando de monogamia, aunque no se utilicen esos términos, no le pasan al autor sagrado por la mente en absoluto, no le pasa la posibilidad siquiera de la poligamia, ¿no? Por eso dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De la afirmación de Cristo, acordaros de cómo Jesucristo utiliza también estas palabras para hacerlas suyas, ¿no? En concreto estamos hablando de Mateo 19, a ver si lo busco, versículos 4 y 5, que dice así. Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, que el texto del Génesis lo utiliza Jesucristo, lo hace suyo. Por eso es un texto bíblico con una gran fuerza, porque Jesucristo ha incluso subrayado que esa era la voluntad originaria de Dios. Bueno. Sin embargo, quiero decir una cosa, vamos a ver, ¿no? Por hacerlo todo con detalle. En el Antiguo Testamento, como también ocurrió con el tema del divorcio, en el Antiguo Testamento el matrimonio sufrió y padeció también la poligamia. Sobre todo después antes del diluvio únicamente hay un caso polígamo en la Biblia, ¿no? Lo tenéis en Génesis 4:19, es el caso de un tal Lamec, que es del linaje de Caín, es el único caso polígamo. Sin embargo, con los patriarcas, la poligamia entra en las costumbres del pueblo escogido. Después de la cautividad de Babilonia, se va poco a poco ya retornando, se va sanando el tema de la poligamia hasta que ya llega casi a desaparecer completamente, ¿no? Y luego ya con Jesucristo, Jesucristo casi no tiene que enfrentarse a la poligamia, más bien él tiene que enfrentarse al divorcio, al divorcio. Pero digamos que, por lo tanto, en su origen Dios crea el matrimonio monógamo. Después, con los patriarcas, sin embargo, básicamente por el mismo motivo que el divorcio, ¿no? Por la dureza de corazón, se va como consintiendo una serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay el caso tenéis en Deuteronomio 21:15, donde lejos de reprochar a los patriarcas que tienen varias mujeres, pues se legitima la poligamia, alabando
alabando las virtudes de esos hombres que eran polígamos y reconociendo los mismos derechos a los hijos de todas sus mujeres. O sea, que es decir, hay un momento, por lo tanto, que por la dureza de corazón la legislación mosaica hace la vista gorda, ¿no? Hace la vista gorda e incluso le da una cierta tutela a la poligamia porque reconoce los mismos derechos para todos los hijos de las mujeres de esa unión polígama, etcétera. Y como digo, pues después de la cautividad de Babilonia, poco a poco se va de nuevo restañando esa herida, ¿no? Esto es muy importante. ¿Cómo se produjo esa sanación después de la cautividad de Babilonia, ¿no? Pues esto es muy hermoso verlo. Sobre todo fue a través de la predicación de los profetas. Los profetas exaltan y dignifican el amor matrimonial, valiéndose del símbolo del amor de Dios a su pueblo elegido. Hemos hablado aquí varias veces en este programa de Oseas, de Oseas, ese profeta que es el primero en utilizar este simbolismo de Yahvé esposo, que ama a su esposa Israel, ¿no? Y estos profetas hablan en primer lugar, ¿no?, del amor gratuito de Dios a su pueblo y de los adulterios con los que muchas veces Israel responde al amor de Dios, ¿no? A ejemplo del amor de Yahvé para su pueblo, el esposo debe de buscar la felicidad de su esposa. Hay que coger a Yahvé como modelo. Yahvé intentó hacer feliz a su esposa Israel. También el esposo tiene que hacer feliz a su esposa. Y claro, de aquí se van derivando ya unos principios que ya son incompatibles con la poligamia. A ver, ¿cómo voy a hacer yo feliz a mi esposa teniendo varias esposas? Si Yahvé quería hacer feliz, yo te llevaré al desierto y allí te cortejaré, etcétera. Esas imágenes tan bellas de la Sagrada Escritura. De aquí ya comienza a entrar en crisis la poligamia, ¿no? Dios no se reserva para él solo esa forma de amar, sino quiere que sea el modelo del amor en Israel, ¿no? Y como efecto de esta predicación profética, creció la dignificación del matrimonio, y se fue purificando y ennobleciendo pues el concepto de matrimonio, ¿no? Y de aquí implícitamente se estaba introduciendo una promoción del matrimonio monogámico, un hombre con una mujer, y poco a poco se iba rechazando esa especie de dispensa, o no sé cómo llamarlo, ¿no?, dispensa que había existido pues con los patriarcas para la poligamia. O sea que el periodo del posexilio señala como una recuperación moral y espiritual muy grande, muy grande. Pues en todos los libros, pues por ejemplo en el libro de los Proverbios, la doctrina matrimonial pues es tratada de una manera indirecta, ¿no? Pero porque en realidad se habla contra el adulterio, pero en la forma en la que se habla contra el adulterio es claramente en el contexto del matrimonio monogámico, porque claro, vamos a ver si no deja de ser lo del adulterio, no deja de ser una especie de poligamia encubierta, ¿no? Vamos a ser claros, poligamia encubierta. O sea, que se va pasando de la poligamia a la monogamia, en gran parte pues por muchos motivos. Algunos autores dicen también que el hecho de que la Biblia vaya hablando del testimonio de personalidades femeninas importantes, ¿no? Eso también es importante, porque claro, porque es que si resulta que no se habla nunca de personajes femeninos que tienen su dignidad, parece que la mujer es cualquier cosa. En la medida en que la Biblia comienza a hablar de personajes femeninos que tienen, ¿no?, una gran fuerza interior, lógicamente la mujer comienza a adquirir una dignidad que es incompatible con la poligamia, Y además también en la Biblia, además de subrayar esos personajes femeninos con tanta garra, también se habla de la purificación de los sentimientos de los esposos. Por ejemplo, el caso de Urías, su pecado, el pecado de Urías, de cómo había sido seducido, es decir, se reprocha el pecado de la pasión que tiende a manipular a la mujer y a usarla como un objeto. Pero sobre todo es el Cantar de los Cantares, fijaros bien, en la Biblia, el Cantar de los Cantares, en el que se dignifica mucho el amor, ¿no? El amor matrimonial. Se dignifica mucho, Y ya es muy incompatible con el Cantar de los Cantares la poligamia, porque es que uno se imagina lo que es un harén en el que alguien tiene varias esposas, y eso es totalmente contrario a la dignificación del amor.
se canta, vamos, se ensalza la imagen de Yahvé amando a su pueblo elegido, ¿no? Algunos dicen también que el Cantar de los Cantares está hablando directamente del amor matrimonial de los esposos, bendecido por Dios. Se trataría de una voluntad de retorno al plan primero de Dios, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que, sin embargo, tampoco es que se haga, aunque tenga ese contexto tan poético, en el Cantar de los Cantares, ojo, tampoco se está ocultando que hay tentaciones, egoísmos en el amor, de los que hay que purificarse. O sea, el Cantar de los Cantares también es un libro, sí, poético, pero al mismo tiempo que habla de que el amor tiene que ser purificado, ¿no? Y tiene que ser purificado, pues de las tendencias egoístas, y lo de la poligamia es una de las máximas tendencias egoístas, ¿no? Bueno, y luego, vamos, finalmente están los libros sapienciales, ¿no? Los libros sapienciales en los que se ensalza también en gran medida la mujer. Es verdad que si lo comparamos un poco con la plenitud del Nuevo Testamento de Jesucristo, vemos cosas en las que uno en los libros sapienciales, y se ensalza mucho las virtudes matrimoniales, un poco, pues en un sentido demasiado utilitarista, ¿no? Se ensalza a la mujer porque es fiel, trabajadora, administradora de su casa, la que cumple con sus deberes, dice, esta es una perla, es la joya de su marido, porque una mujer hacendosa, etcétera. Quizás se ensalza en los libros sapienciales mucho a la mujer en plan práctico, pues porque hay que ver una mujer así de sacrificada y entregada, etcétera, pues qué gran bien es para el marido y para la casa, ¿no? Quizás desde nuestro punto de vista de la plenitud de Jesucristo, todavía en los libros sapienciales falta amar a la esposa no ya únicamente por sus beneficios, digamos, de servicio al esposo y a la familia, sino por su propia dignidad, ¿no? Pero se va avanzando, porque la Sagrada Escritura, como muchas veces os he dicho, hay que verla en ese contexto de el avance continuo, el avance continuo hacia la plenitud de revelación que Jesucristo establece, y dice, Dios los creó hombre y mujer, y hay que decir que Jesucristo vino como a restablecer el matrimonio en su dignidad primera. Él afirmó implícitamente la unidad del matrimonio, y aquí entendemos por unidad monógamo, ¿no? Cuando les dice a los fariseos, ¿no habéis leído que el Creador al principio los hizo varón y mujer? Y dijo, por eso dejará el padre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. Esto es declarar que el matrimonio, que fue en su origen monógamo, tiene que volver a serlo. O sea, Jesús afirma de nuevo el carácter monogámico del matrimonio. Cuando también dice, todo el que repudiare a su mujer y se casase con otra, comete adulterio. O sea, es decir, que si se despide a la primera mujer y se le prohíbe tomar otra, con más razón se le va a prohibir tomar dos a la vez. O sea, que está bastante claro, ¿no? Sí, sin quien prohíbe lo menos, claro, prohíbe lo más. O sea, Jesucristo no es que hable explícitamente de la monogamia o la poligamia, pero evidentemente si él rechaza como indigno el que habiendo repudiado a la primera mujer uno coja una segunda, pues evidentemente cómo no va a rechazar coger dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, que es que... Por lo tanto, ¿qué hay que decir? Pues que Jesucristo vuelve, como hace en el tema del divorcio, vuelve a recordarnos que el plan primigenio de Dios es que el matrimonio sea un reflejo entre nosotros del amor de Yahvé a su pueblo. Como Cristo ama a su iglesia y se entrega a ella como su esposa única, así será también el amor matrimonial. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2387, punto que habla de la poligamia. Decía que igual al comienzo del programa he dicho que nos podía parecer un tema lejano, pero vais a ver que no lo es tanto, ¿no? No lo es tanto porque, de hecho, la polémica sobre el tema de la poligamia también entró en España, o ha entrado de una manera especial con motivo de la aprobación de la modificación del Código Civil sobre el concepto de matrimonio, o el matrimonio homosexual, que en realidad no es que se haya hecho una legislación específica para aprobar un matrimonio aparte, el homosexual, equiparándolo al heterosexual, sino que lo que se ha hecho ha sido cambiar el Código Civil, cambiar el concepto de matrimonio y que el matrimonio deje de ser la unión del hombre y la mujer, sino sea la unión de una persona con otra persona sin especificar los sexos, ¿no? Es la fórmula que se ha buscado en España para llevar adelante lo del matrimonio homosexual. Bueno, pues con ese motivo entró también en España pues una polémica y un debate sobre el tema de la poligamia. Y evidentemente eso tenía que ocurrir, porque claro, la pregunta es bastante obvia. O sea, vamos a ver, y si se ha permitido el matrimonio homosexual en España, ¿por qué no se va a permitir la poligamia? Y de hecho, allí en el año 2005, ¿no? Pues cuando estaba este tema pues totalmente desplegándose, el que entonces era uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Requero, él pues hizo unas declaraciones en este sentido, diciendo, bueno, es que a ver cómo vamos a... Él habló de que se iba a abrir el melón. Ya sabéis que esa expresión de abrir el melón quiere decir que una vez que abrimos el melón, cada uno va cogiendo su cacho. Si el matrimonio deja de ser la unión del hombre y la mujer, de un hombre y una mujer, claro, pues entonces una vez que ya hemos cambiado ese concepto, a ver por qué vamos a quedarnos aquí y no vamos a ir más allá, O sea, inevitablemente pues uno se hace esa pregunta, una vez eliminada, entre comillas, la discriminación de sexo para contraer matrimonio, que sabéis eso de discriminación es un poco el argumento que se esgrimía, ¿no?, para introducir el matrimonio homosexual. Si hay que eliminar la discriminación de sexo, pues lógicamente también habrá que eliminar la discriminación del número, no solo del género, sino también del número. Y claro, pues muchos grupos musulmanes aprovecharon la situación para reivindicar la poligamia en España. Y la cosa no es tan tonta, claro, la pregunta es lógica, ¿no? Si se legaliza el matrimonio homosexual, pues ¿por qué no la poligamia, no? Y si la poligamia sí, ¿por qué no la poliandria? O sea, claro, ¿y por qué uno se va a poder casar con varias mujeres y una mujer no con varios hombres? ¿Por qué? ¿Y por qué no varios grupos matrimoniales? ¿Y por qué no el incesto? ¿Y por qué? Claro, cuando se empiezan a perder las bases de una sociedad, se sabe dónde se empieza, pero no se sabe dónde se acaba. Y no es exagerar, sino que, claro, si se pierden las señas de identidad de nuestra cultura, que están en gran medida, ¿no?, pues basadas en el concepto de matrimonio, pues entonces la sociedad deja de ser la sociedad, ¿no? Y es sustituida por otra sociedad o por otras culturas, Y de esto podemos hablar más en serio o más en tono irónico, pero bien sea en serio, bien sea en tono irónico, hay una gran verdad detrás. Permitidme primero hablar un poco más en tono irónico y luego vamos al tono serio, que no me resisto a leer, que sea un poco por encima, una parte de un artículo que escribí en su día. Entonces todavía un servidor no era obispo y estaba en Zumárraga, y bueno, pues me acuerdo que allí en la prensa local, en el diario de ella, allí escribí un artículo que quien quiera leerlo y reírse un poquito, lo tenéis en la página en ticonfio.org, donde tengo ahí colgados los artículos, y quien quiera reírse un poquito, bueno, pues puede echar mano allí. Uno de los primeros artículos tiene como título 3 escenas en el Ayuntamiento de Donosti. Bueno, pues esto es hablando un poco en plan chunga, pero vamos, como vais a ver, hablamos en plan irónico, pero de realidades auténticas. Luego vamos a intentar darles también un fundamento, ¿no? Bueno, pues en ese artículo vengo a decir lo siguiente, ¿no?
Imaginaros 3 escenas. Después de haber aprobado la ley del matrimonio homosexual, se abre el registro del ayuntamiento, se abre el registro o del registro civil, donde fuere, ¿no? Pues para empezar a recibir parejas, y el lunes por la mañana se abre, ¿no? Entonces dice, primera escena, lunes 8:30 de la mañana. Y el funcionario dice, siguiente, y dice, Egunon, buenos días, queremos pedir un certificado de matrimonio. ¿Vuestros nombres, por favor? Y dice, Miquel y Pedro. Felicidades, hombre, no se había visto nunca en los ambientes gays. ¿Sabéis? Yo también soy gay. Dice, no, si nosotros no somos gay, solo somos amigos. ¿Amigos? Pero entonces nos podéis casar. ¿Por qué no? ¿No estáis dando certificados de matrimonio a parejas del mismo sexo? Y dice el funcionario, bueno, no entiendo nada. Si no sois gays, ¿por qué os queréis casar? Dice, hombre, evidentemente para recibir los beneficios económicos correspondientes, ventajas fiscales, declaración de la renta conjunta, pensión de viudedad a la muerte de mi amigo, y por otra parte, aunque nosotros no somos gays, también nos queremos de otra forma, ¿no? Y dice el funcionario, pero bueno, aquí estamos dando certificados de matrimonio a las parejas gays para acabar con la discriminación que sufren ante la ley, ¿no? Y dice nosotros, pues eso mismo, nosotros tampoco queremos ser discriminados. ¿O es que hace falta que practiquemos sexo entre nosotros para que no nos discriminen? ¿Nos van a excluir solo porque no somos gays? Bueno, segunda escena, lunes 8:50 de la mañana. Siguiente, adelante, siéntense los 3. Gracias. Me llamo Ali Mustafa. Yo ya tengo trabajo y papeles. Ahora quiero casarme. Bien, ¿y cuáles de las 2 acompañantes va a ser su mujer? Dice, las 2. ¿Pero cómo que las 2? Aquí no se admite la poligamia, señor Mustafa. Tiene usted que elegir una. ¿Por qué elegir si las 2 son muy bonitas? Yo no comprendo. Permiten hombre con hombre y prohíben hombre con 2 mujeres. Pero oiga, nuestra cultura es monogámica. Pero ustedes dicen respetar todas las culturas. La Constitución Europea es aconfesional. ¿No se acuerda de que quitaron el párrafo de las raíces cristianas? Además, pronto Turquía también será Europa. Tercera escena, lunes 9:15 de la mañana. Vaya día que llevamos. Siguiente, por favor. Nosotros también nos queremos casar. ¿Y sus nombres? Dice Juan Pedrosa, Miren Goitia, Roberto Martín y Leire Altolaguirre. Dice, bueno, pero ¿quién se quiere casar con quién? Dice, no, todos nos queremos casar con todos. Pero si son 4. Dice, sí, es así, pero es que somos bisexuales. Yo amo a Miren y a Roberto. Miren me ama a mí y a Roberto. Leire ama a Roberto y a Miren, y Roberto me ama a mí y a Miren. La única manera de que podamos expresar nuestra opción sexual es casándonos todos juntos. Pero nosotros solo estamos dando certificados a parejas de gays y lesbianas. Entonces están discriminando a los bisexuales. Bueno, la razón es que la idea tradicional de matrimonio es que solo sea una pareja, pero bueno, no me diga que se están basando en la idea tradicional. Bueno, lo que quiero decir es que hay que fijar algún límite de alguna manera, ¿no? ¿Y quién dice eso? No existe ninguna razón lógica para limitar el matrimonio solamente para parejas. Cuantos más, mejor. Además, exigimos nuestros derechos. En el programa electoral que votamos se nos prometía la igualdad de oportunidades ante la ley sin discriminación por motivo de orientación sexual. Bueno, y el epílogo, ¿no?, de esta pequeña parodia, ¿no? Bueno, más allá de la parodia, es evidente que nuestra cultura se está riendo del matrimonio, o cuanto menos lo está desprotegiendo y en consecuencia minusvalorando, ¿no? Si todo es equiparable al matrimonio, entonces en realidad el matrimonio se reduce a la nada. Si perdemos de vista que el matrimonio es la unión del hombre y la mujer, reconocida y tutelada por el Estado, por ser el vínculo desde el que se regenera la sociedad, caeremos inevitablemente pues, en muchos agravios comparativos y aberraciones, ¿no? Bueno, ¿por qué habría que tutelar la unión afectiva de 2 personas homosexuales y no tutelar con los mismos derechos la unión de 2 amigos que no tienen nada de sexo entre ellos? ¿O por qué no una relación poligámica, ¿no? Quiero decir que evidentemente, aunque puede parecer que hemos hecho un poco de chunga, pues no la hay tanto, porque ahora me pongo un poco en plan más serio y comento pues una entrevista que se realizó
con motivo del año 2005, de la aprobación del matrimonio sexual, se le realizó al presidente de la Junta Islámica en España, Masur Escudero. Claro, y este hombre, evidentemente, aprovechaba la coyuntura pues para decir que ellos también piensan que el matrimonio poligámico tiene que introducirse en España. Él dice, bueno, en el año 1992, cuando la comunidad islámica negoció con España un acuerdo de cooperación, en aquel momento se les rechazó, ellos plantearon el tema de la poligamia, pero se les rechazó por parte del director general de Asuntos Religiosos. El año 92 se les rechazó porque será un tema intocable. Pero claro, ahora llega el matrimonio homosexual y ellos lógicamente reivindican lo suyo, ¿no? Y dice él literalmente: obviamente se han producido cambios importantes en la sociedad española. Muestra de ello es la intención del gobierno de legalizar el matrimonio de los homosexuales. Cuando España era un estado confesionalmente católico, la homosexualidad o la bigamia constituían un delito contra la moral y el orden público, pero desde hace 25 años, afortunadamente, vivimos en España en un estado aconfesional, cuya obligación es respetar y facilitar las prácticas religiosas de todas las confesiones. Y continúa, son declaraciones del presidente de la Junta Islámica Española. Ninguna confesión tiene el monopolio religioso, ni puede imponer ni puede imponer al resto de la sociedad sus criterios, ni tampoco debería sentirse atacada porque se regulen prácticas que no estén aceptadas en su religión. Por esta razón, los musulmanes no nos hemos opuesto a que el Estado español apruebe el matrimonio homosexual, pese a que no esté permitido por el Corán. No parece muy congruente desde el punto de vista jurídico mantener ilegal la poligamia en una sociedad que tolera la prostitución y las amantes y que hace legal el matrimonio entre homosexuales. Pues claro, bastante evidente que diga esto. Razón no tiene, ¿verdad? Razón no tiene, pero claro, se escuda en aberraciones morales para justificar también la suya o reivindicar la suya. Si estamos en una sociedad que tolera la prostitución y las amantes y que ha legalizado el matrimonio homosexual, ¿por qué nosotros no vamos ahora a tener acceso a la poligamia legalmente recogida en España? Bueno, pues esta reivindicación, por eso os digo que no pensemos, ¿no?, que esto es un tema absolutamente excluido. No lo pensemos, ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2387, que habla de la poligamia. Es un punto en el que el Catecismo se mete también, no únicamente condena la poligamia, sino también se mete en la situación de quien, al encontrarse con Jesucristo, también tiene que dar un paso radical en su vida de romper con una situación poligámica y pasar a vivir el matrimonio monógamo. Fijaros que dice la primera frase: es comprensible el drama del que, deseoso de convertirse al Evangelio, se ve obligado a repudiar una o varias mujeres con los que ha compartido años de vida conyugal. Dice, es comprensible el drama, es decir, que no queremos ridiculizarlo, que es que nos damos cuenta de que alguien, pues, que sin culpa de su parte, porque ha participado de una cultura poligámica que tiene varias mujeres. Entonces, de repente llegan los misioneros, le hablan de Jesucristo, descubre a Jesucristo y, claro, para bautizarse tiene que acabar con la poligamia. Y entendemos su drama. Y esto creo que también nos tiene que hacer valorar mucho la fuerza del Evangelio.
la fuerza del Evangelio. Y los hay, y hay personas que se bautizan y lógicamente tienen que cortar con la poligamia y entender, bueno, pues que yo me quedo con una mujer, me caso por la Iglesia con ellas, las demás tengo que lógicamente cumplir con ellas con todas mis obligaciones y mis deberes contraídos con ellas y con mis hijos, por supuesto, pero no puedo ser cristiano manteniendo ese tipo de relación de uso y abuso de estas mujeres, de este harén, como si esto fuese una especie de satisfacción de mi corazón egoísta, utilizando a la mujer como objetos, ¿no? Y no respetándolas en su dignidad. Pero es bueno también que nos demos cuenta de que esto existe, porque, ojo, a nosotros nos cuestan ciertas cosas del Evangelio, y a veces en Occidente, en este Occidente de raíces cristianas, pero al mismo tiempo que es un Occidente que ha dado la espalda a Jesucristo, ¿no? Pues nos cuestan pues la pureza, nos cuesta tal, nos cuesta no sé qué. Oye, pues mira, tú agarra la cruz en seguimiento a Jesucristo, porque también en África, cuando alguien que ha vivido en una cultura poligámica tiene que convertirse, también a él le cuesta mucho. O sea, cada cultura tiene sus, digamos, elementos que nos hacen fácil seguir a Jesucristo, o que, sin embargo, son otros elementos que hacen difícil seguir a Jesucristo. No hay ninguna cultura que sea cristiana. O sea, digamos que el cristianismo se ha encarnado en todas las culturas, al mismo tiempo sin casarse con ninguna. Esto es así, ¿eh? Se habla mucho de la encarnación para o sea, que el cristianismo no únicamente predica desde fuera, ¿no? una doctrina y un ideal moral, no, sino que se encarna en la cultura. Y la predicación es desde dentro, no desde fuera, ¿no? Sino uno va a África y la Iglesia se hace africana y predica desde la cultura africana. Y va a América y la Iglesia se hace indígena y se hace india. O sea, no predicamos desde fuera, nos metemos en la cultura y nos encarnamos en ella. Ahora, por encarnarnos en ella, no quiere decir que asumimos cosas que sean inasumibles, no. Nos encarnamos, pero al mismo tiempo purificando. O sea, separando el trigo de la cizaña y entendiendo que en esa cultura hay cosas que son compatibles y otras incompatibles con el Evangelio de Jesucristo. Y esto es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Pues porque, además es que yo creo que esto nos ayuda a los europeos, saberlo y meternos un poco en el pellejo y en la situación de esa persona que vive la poligamia y que lógicamente se le va a pedir desprenderse de ella. Pues mira, a nosotros en Occidente se nos pedirá otras cosas. Se nos pide desprendernos de la esclavitud de la pornografía, que posiblemente el africano pues no la tendrá, ¿eh? Entre otras cosas porque como no tiene internet no ha llegado a esclavizarse con eso. A nosotros se nos pedirá pues que rompamos con el divorcio, con lo otro, con lo más allá, y sin embargo allí tienen otras cosas, ¿no? Es que claro, cada cultura tiene su espina, y el cristianismo fecunda todas las culturas y al mismo tiempo no se identifica con ninguna. Porque Jesús tomó carne y se hizo judío y se encarnó en aquella tierra santa hace 2000 años, pero al mismo tiempo su mensaje estaba referido a todas las culturas de todos los tiempos, ¿no? Esto es importante que caigamos en cuenta. Y esto además nos recuerda una cosa, nos recuerda pues que a veces nosotros con mucha ligereza hablamos de la poligamia como digan, bueno, madre mía, la poligamia, eso es una cosa, sí, ojo, que también existe la poligamia simultánea y vamos, que también simultánea será la que se tiene en las culturas islámicas y africanas, ¿no? De tener varias mujeres a la vez, pero también existe otro tipo de poligamia que es no simultánea, pero bueno, sí también simultánea, porque al fin y al cabo el adulterio, el estar adulterando con otra mujer y tener amantes al mismo tiempo que tengo mi mujer, pues no deja de ser una poligamia simultánea. Pero también el que yo dejo a esta mujer y me busco otra y luego me busco otra, eso es una poligamia, aunque no sea simultánea, pero de la misma indignidad. O sea que también veamos eso, ¿no? Curiosamente, como he leído antes en esas declaraciones, ¿no?, del presidente de la Junta Islámica Española,
uno de los argumentos que se esgrimen para pedir y para reivindicar la poligamia en España es este. Leo otra frase de la entrevista realizada con motivo de la aprobación del matrimonio homosexual al presidente de la Junta Islámica, ¿no?, en la que reivindica él en España la legislación islámica. Dice él: paradójicamente, la proporción de matrimonios polígamos en el mundo musulmán es menor que la proporción de relaciones extraconyugales, es decir, de poligamia encubierta, que se da en Occidente. Es decir, que los hombres en el mundo musulmán contemporáneo son más monógamos que los hombres occidentales, dice este hombre, ¿no? Y claro, y lo que dice tiene razón. O sea, pues puede ser que proporcionalmente haya más adúlteros y con relaciones extraconyugales en Occidente y no digamos divorcios, que poligamias en los países musulmanes, ¿no? Pero claro, lo que le quitaríamos totalmente la razón es en la conclusión que él saca, ¿no? Él saca la conclusión de decir, luego admitamos la poligamia. Y es como decir, oiga, usted precisamente con este argumento que está aquí esgrimiendo, lo que está de alguna manera, lo que está es dando a entender que la poligamia es una situación de pecado, pero bendecida, que usted quiere bendecirla legalmente, ¿no? O sea, es decir, el adulterio o sea, para que no esté yo por la puerta de atrás pecando con adulterios y con amantes, vamos a legalizarlo y vamos a darle un marco legal para que así se permita la poligamia, ¿no? Vaya solución al pecado. La solución al pecado es redimirlo. La solución al pecado esta es nuestra fe en Jesucristo, que Cristo nos hace hombres nuevos y nos da capacidad para amar en fidelidad. La solución no puede ser, como existe todo ese pecado, démosle un marco legal en la poligamia. Vaya solución. Nosotros tenemos esperanza en que Cristo dignifica al hombre y le da capacidad para amar. Y además creemos que eso es de ley natural. Creemos que es de ley natural. O sea, que no es algo exclusivamente exigible para aquellos que tienen una confesión religiosa cristiana, no, sino para todos aquellos que creen en la dignidad de la mujer, porque lo contrario es un uso de las personas, reduciéndolas a nivel de objeto. Bueno, pues como veis, este punto 2387 nos ha querido hablar de un tema que nos puede parecer lejano, pero que tiene, como veis, más connotaciones de las que parece. Hay una cita a la Gaudium et Spes, esa constitución del Concilio Vaticano II, punto 47, párrafo segundo, donde dice: sin embargo, la institución del matrimonio no brilla en todas partes con el mismo esplendor, en todas partes del mundo, ¿no? Dice, ¿no? Puesto que está oscurecida por la poligamia en unos sitios, la epidemia del divorcio en otros, el llamado amor libre y otras deformaciones. Es más, el amor matrimonial queda frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo y los usos ilícitos contra la generación. Es decir, que este punto del Concilio Vaticano II dice, es que en el fondo hay muchas formas, ¿no? O sea, la institución del matrimonio pues sufre heridas por muchos lugares, ¿no? Y dependiendo de los contextos culturales, por un lado o por otro, ¿no? Repito el listado que hace, la poligamia, la epidemia del divorcio, el llamado amor libre, otras deformaciones, el hedonismo, los usos ilícitos contra la generación, contra la procreación. Bueno, por lo tanto, la conclusión que nosotros concluimos, pues es evidente, ¿no? O sea, el ideal hay que vivirlo en toda su pureza, sin rebajarlo. Luego la carne será débil, luego tendremos que pedir perdón, luego posiblemente no alcancemos el ideal y tendremos que 1 y 1000 veces levantarnos, pero no rebajar el ideal. El amor humano es imagen del amor divino, del amor de Cristo a la humanidad, y este es el ideal realizable por la gracia de Cristo, no por nuestras fuerzas, que somos débiles, sino por la gracia de Cristo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD?
Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, monseñor, soy Nati. Escuchamos. Pues mire, quería comentarle, porque además ya llevo bastante tiempo que tenía esta duda, y precisamente viene hoy a colación. Entonces, en el libro de Samuel, en la segunda parte, en el capítulo 11, precisamente pone abuso y poder de David. Entonces, aquí pone adulterio y homicidio de David. Entonces, yo he hecho un pequeño resumen. Tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén después de venir de Hebrón, y le nacieron hijos e hijas. Una de las mujeres que tomó fue Betsabé, esposa de Urías, el cual mandó matar en una batalla para quedarse con su mujer, de la cual le nació Salomón. Entonces, puesto que Jesús desciende del rey David, y entonces este sí que practicó el adulterio, y además practicó también la poligamia, porque también en Reyes 15 David había hecho lo recto, David había hecho lo recto a los ojos de Yahvé, y no se había apartado de ninguno de sus mandamientos durante toda su vida, fuera de lo de Urías el Geteo. Pero para mí pecó en el 6º mandamiento, que pone no fornicar, y también en el 9º, no desearás la mujer de tu prójimo. No solo la deseó, sino que la poseyó y la tomó. Entonces, ¿cómo es que, puesto que tenemos como referente al rey David y Dios desciende de él, y practicó pues estas dos, el adulterio y la poligamia? Entonces, la verdad es que esto tengo yo un poquito, pues no sé, que me ha quedado como marcado. Le respondo un poco. Quizás no haya estado usted en la primera parte del programa, y en ella hemos hablado de cómo efectivamente en la Sagrada Escritura, al igual que con el tema del divorcio, a partir de los patriarcas se consiente la poligamia, y por lo tanto no se le puede reprochar pues a los patriarcas, etcétera, y al mismo David, el hecho de que practicasen la poligamia, porque estaba como permitida en ese marco de un pueblo que tenía una revelación muy imperfecta. Hay que decir que la revelación era muy imperfecta, y que, como dice Jesús, por vuestra dureza de corazón se os permitió, etcétera, ¿no? Entendamos que la revelación tiene un increscendo hasta llegar a Jesucristo. Por eso siempre el Antiguo Testamento hay que leerlo desde Jesucristo y no al revés. Jesucristo dice, se os ha dicho, pero yo os digo, si os ha dicho, pues ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, si os ha dicho, no adulterarás, pero yo te digo, el que mira a su mujer, es decir, hay una plenitud de revelación de Jesucristo que no solo eleva, sino que incluso deroga muchas cosas del Antiguo Testamento. Por otra parte, es muy importante lo que ocurrió con Urías, porque quedó claro y patente que la poligamia, genera un tipo de relaciones que le llevó al rey David a matar. El pecado de Urías, el haberle conducido a un lugar en el que fuese sacrificado en la batalla para quedarse con su mujer, eso queda patente que de la poligamia no nace cosa buena, hablando en plata, ¿no? O sea que también ese pecado de David hizo reflexionar mucho al pueblo de Israel y a los profetas para entender que el amor exige fidelidad, de lo contrario se concatenan pecados, unos pecados detrás de otros, ¿no? Por lo tanto, no se escandalice usted, sino que hay que leer la Escritura
en ese contexto de un increscendo hasta la revelación de Jesucristo. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Mira, a ver, yo quería hacerle dos preguntas. En primero, es que yo no entiendo, yo en el aborto estoy a favor de la Iglesia al 100%. En el divorcio, muy poco, casi, por no decir casi, cada vez menos, porque, vamos a ver, el sacramento del sacerdocio para mí es mucho más importante que el sacramento del matrimonio, porque un cura está casado con Cristo y con la Iglesia, y entonces es mucho más importante que estar casado con una mujer que puede ser una golfa o un paisano, un hombre que puede ser igual. Lo siguiente, uno deja de ser cura y al día siguiente se puede casar, se acaban los votos de pobreza, de humildad, se acaban todos los votos, y se puede casar y puede hacer lo que quiera. Y si uno está casado y le abandona a la mujer, que no es el caso mío, que llevo 28 años casado y no me pienso separar, pero que no comprendo que uno esté casado y te abandona a la mujer y te hace ser fiel a esa mujer, que es imposible que yo sea fiel a esa mujer si me ha abandonado por un amigo o por un compañero. ¿Me entiendes? De acuerdo, sí, le entiendo. Sí. Le entiendo. Y luego, ese es un tema que es incomprensible, eso no puede ser. Eso no puede ser que un cura deja de ser cura y se casa y hace lo que quiere y se acaban los votos. Y uno tiene que estar casado a una mujer que igual ha sido una golfa. Y en segundo lugar, dijo usted un día, cuando Dios hizo una persona, pensó quién iba a ser su mujer. Y yo me pregunté, pero bueno, monseñor, ¿cómo es posible que diga usted eso? Que a lo mejor uno se casa y esa mujer el mismo día de la boda se marcha con un amigo y le ha quitado el dinero del banco. Pues podría haber pensado en otro y no haber pensado en mí. Digo yo, ¿o no? Ya. Bueno. Vamos a ver. Usted siga casado, que lleva 28 años y que el Señor le conceda la gracia de la fidelidad. Pero intento responderle a las dos preguntas, sobre todo la primera. Bueno, la segunda es más fácilmente respondible. La segunda, el hecho de que Dios haya pensado siempre uno para el otro, no quita que nosotros con nuestro pecado personal estemos chafando el plan de Dios, pero eso ocurre en todas las cosas. O sea, si Dios siempre había pensado en mí para ser un sacerdote y para ser un obispo. Ahora, si yo ahora soy un mal obispo, soy un mal sacerdote y doy un pecado de escándalo, la culpa la tendré yo, no la tendrá la parroquia o la diócesis en la que le haya tocado pues ese mal sacerdote, pero la culpa la tengo yo. Eso se puede aplicar no al matrimonio, sino a todos los pecados que cometemos en la vida, el ser un mal padre con un hijo. O sea, Dios me ha dado este padre, ha querido este padre para mí, sí, pero es un borracho, ya, pero Dios no lo ha hecho borracho. Ese borracho ha sido él que ha utilizado mal su libertad. O sea, luego se puede utilizar ese argumento de que Dios, este es el padre que Dios me ha dado, Dios lo ha querido para mí como padre. Ahora, si comete pecados, Dios lo quiso sin pecado. El pecado ha sido cosa de él. Bueno. Con respecto a la primera, que es una consulta más concreta e interesante, vamos a ver. Es que yo entiendo perfectamente que a un fiel católico se le cause esa duda. Vamos a ver, pero ¿cómo es posible que a un cura que se seculariza, la Iglesia le da permiso para casarse y se casa por la Iglesia, si recibe la secularización, y sin embargo alguien que se divorcia, ese no puede casarse? Bueno, porque es que son dos cosas distintas. Yo entiendo perfectamente el argumento que usted ha dicho, pero es que son dos cosas distintas. Vamos a ver. El celibato es una ley de la Iglesia. Es una ley de la Iglesia que la Iglesia le ha dado a un hombre y por lo tanto la Iglesia puede dispensarla. El celibato no es un mandato de Dios, no es de ley natural ni de ley divina. De hecho, Jesucristo eligió a los apóstoles, muchos de ellos casados. Y de hecho, durante siglos en la Iglesia los curas se casaban, y de hecho ahora mismo también pues en las iglesias católicas orientales también los curas, es decir, que el celibato es una ley eclesial, y como ley eclesial que es, puede ser dispensada por la Iglesia. O sea, la Iglesia misma pone la norma y ella misma puede quitarla. Pero es que la indisolubilidad del matrimonio no es una ley que haya puesto la Iglesia, sino que está puesta por Jesucristo, es decir, es de ley divina, y la Iglesia no puede dispensar algo que es de ley divina, algo que viene de Jesucristo. O sea que son dos cosas distintas. Esta es la respuesta a la pregunta que usted formula. Ahora entiendo que usted lo formule así, pero claro, tiene que tener el contexto de entender, claro, si el celibato no está mandado como una ley de Dios, sino que es una ley de la Iglesia, que la Iglesia entiende que es conveniente que los curas sean célibes, lógicamente puede quitar esa norma. En un caso concreto, cuando alguien ve que va a dar más escándalo que otra cosa, le dispensa de la norma porque así evita un escándalo mayor. Pero la Iglesia no es quien, no tiene autoridad, no tiene poder, ¿no?, para poder dispensar a nadie de la obligación de fidelidad a su marido o a su mujer, porque es que eso
en la Iglesia no se puede poner por encima de la palabra de Jesucristo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesús.